Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Amigos de Liberviernes, estamos ya aquí en la cabina, al menos yo, con muchísima energía para arrancar este programa, hacer un poco de análisis ya con la cabeza fría. Ya pasada una semana más o menos de haber sido parte del proceso electoral, de la primera vuelta electoral, y para eso nos van a acompañar un grupo de jóvenes muy pilas, que lamentablemente algunos todavía andan atascados ahí en el tráfico, pero Chema ya nos acompaña aquí en la cabina. Bienvenido, Chema, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dafne, ¿todo bien? Aquí salvando el tiempo, ganándole al tráfico. Excelente, y claro que sí, Chema, la verdad es que el tráfico está muy pesado, y para eso, ¿por qué no sintonizar la 102.1 FM para tener la mejor información, el análisis más pilas, el análisis más pilas, y el análisis que también permite a todas las personas hacer una vinculación con la libertad, que es un principio fundamental que tenemos todos los seres humanos, un derecho fundamental, y que es algo muy importante. Es un análisis diferente del que ustedes van a escuchar en otra radio, y también un análisis fresco, un análisis joven, y por qué no un análisis más divertido. Es viernes, es cierto que hay que relajarlo, pero vamos a tratar de hacer un análisis divertido entre amigos para tener una conversación, y para eso los invitamos a todos ustedes que nos envíen sus comentarios a través de nuestra plataforma de Facebook Live. También pueden hacerlo enviándonos sus tweets utilizando el hashtag Liberviernes. Y también, ¿por qué no? Pueden llamarnos aquí en cabina. Vamos a estar pasando las llamadas para que ustedes nos compartan un poco de su experiencia a través del proceso electoral el día domingo, cómo fue su proceso, si es la primera vez que votaron. Si ustedes fueron miembros de las juntas receptoras de voto, vamos a tener un segmento especial, o si ustedes fueron coordinadores, vamos a tener un segmento especial a través del cual quisiéramos hablar un poco sobre este proceso de fiscalización ciudadana. En general va a ser un programa bastante entretenido, vamos a abarcar muchísimos temas, pero vamos a iniciar por un tema, José Fernando, ¿verdad? Chema, casi, para los que se están preguntando, dicho sea de paso, José Fernando anda de viaje, pero eso no significa que no continúe aquí la fiesta. Rudy nos va a acompañar en unos minutos si es que no le gana el tráfico. Y precisamente hablando del tráfico, Chema, yo creo que uno de los temas más importantes a discutir son los resultados de las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Uno de los síntomas que eran más frecuentemente presentados a través de las encuestas que nosotros en Libertópolis lanzábamos para ver qué temas querían que abordáramos con los alcaldes que se presentaron aquí en los Liberdebates, era precisamente el tráfico. Lamentablemente la persona que quedó electa nunca vino aquí a nuestros debates, que es algo que hay que mencionar, y se lo vamos a seguir reprochando, porque obviamente era un candidato que no se atrevió a enfrentar las ideas con el resto de candidatos, que la mayoría sí vinieron acá. De hecho, tuvimos a varios candidatos a la alcaldía, pero fuimos el primer debate de candidatos a la alcaldía transmitido en la ciudad de Guatemala, y eso es algo muy importante de mencionar. Entonces, Chema, contanos, ¿tú crees, o desde tu perspectiva, tú crees que, dicho sea de paso, Chema está por graduarse de internacionalista también, ¿verdad? Entonces, tiene una internacionalista y politólogo ahí medio bateando. Un híbrido. Chema, ¿son las elecciones a la alcaldía algo que esperábamos? ¿Esperábamos que Quiñones quedara reelecto, o de paso ahí creíamos que Canela podía lograr ganar la alcaldía? Pues pienso que lo que sí sería atrevido tendría que haber dado un ganador. Si bien es cierto que iban a ser las primeras elecciones donde iba a haber competencia real,
en la alcaldía desde hace muchísimos años, la victoria de Quiñones causa polémica por el gran rechazo que la figura, no solo su figura, sino la figura de los Arzú causa en el país y en la ciudad por los problemas que tú decías. Y no solo es el tráfico, es el agua, la basura, la corrupción en la municipalidad, etcétera. Si bien se esperaba, personalmente, sí esperaba una competencia mucho más reñida, no esperaba una victoria de Quiñones, porque yo sí he sido consciente y he estado presente en las muchas quejas que la gente le pone a esa administración unionista. Bueno, Chema, pero en realidad la diferencia porcentual entre lo que recibió Ricardo Quiñones y lo que recibió Roberto González es bastante poca. Ricardo Quiñones recibió, bueno, estos son resultados preliminares aún. Ricardo Quiñones recibió 155.838 votos y eso representa el 38.35% del total de votos válidamente emitidos, ¿verdad? Y Roberto González recibió 141.819 votos, que equivale al 34.9% de los votos válidamente emitidos. Entonces, la diferencia porcentual en realidad no era muchísima. No sé, yo de pronto pensaba que el voto a Quiñones podía ser, no sé, sobre todo porque creo que la semana anterior a las elecciones fue que hubo una lluvia desastrosa, ahí sí que casi que el diluvio, y todo el mundo dijo, bueno, pues si esto no es evidencia que la actual administración no ha funcionado para resolver varios de los problemas, al final de cuentas resultó obteniendo una buena cantidad de votos. Sí, digamos, el factor ese de la inundación de la mayor parte de zona 9 y zona 10 del martes, me parece que fue, y el desvelo de esas investigaciones por parte de CICIG, lo que nos dice es que el voto a Quiñones es un voto de lealtad, tal vez a la dinastía, por así decirlo, al legado que deja Álvaro Arzú en la municipalidad. Y otra cosa, cabal, Chema, qué buenísimo que lo mencionas, porque, o sea, también hay que analizar ese fenómeno de la CICIG y el MP metiendo un caso a último minuto, es decir, a 48 horas, creo yo, 48, más o menos. No sé si eran 2 o 3 días antes de las elecciones, deciden meterle un caso a Ricardo Quiñones por un tema ahí de anomalías en la municipalidad cuando él era concejal durante los años 2011 y 2015, que es un tema bastante delicado porque también probablemente, yo no sé, obviamente habría que hacer un análisis más profundo, pero probablemente el voto que recibió Quiñones no se trata de un voto a favor de la dinastía Arzú o un voto a favor de la actual administración municipal, sino, mejor dicho, un voto que refleja el sentimiento de los guatemaltecos ante esta comisión internacional. Sí, probablemente los papeles se intercambiaron. Digamos, la gente alega que este fue un movimiento político en aras de bajar la cantidad de votos de Ricardo Quiñones, pero a lo mejor lo terminó fortaleciendo. Recordemos que si bien es cierto que hay algunas encuestas que dicen que el 70% de la gente está de acuerdo con la CICIG, yo tendría mis dudas que sea ese porcentaje, y cualquier figura, hemos visto que la mayor parte de figuras que se posicionan en contra de CICIG terminan beneficiadas, o al menos con la opinión popular, días después. Sin embargo, no sé qué tanto puede haber beneficiado a Quiñones, sino haberle sumado más votos a Canela, que al final era el que prometía cambiar las cosas. De hecho, bueno, Quiñones obviamente ni visto ni oído ni en los debates, ni tampoco nos anunció a qué hora iba a votar, entonces no tuvimos la oportunidad de acompañarlo, pero cuando a mí me tocó de hecho cubrir ese enlace cuando Roberto González fue a votar, él fue a votar ahí al colegio alemán y pues yo lo veía con una actitud que reflejaba mucha confianza, es decir, él sí veía muy posible esa victoria. Y Chema, tal vez también es interesante hacer ese análisis porque por supuesto que la comunidad tuitera que nos está acompañando ya, la verdad es que hoy tenemos un programa lleno de tuiteros, ¿verdad? Pero es importante también mencionar que
algunos de los comentarios en Twitter, que obviamente Twitter no refleja la realidad para nada, pero de pronto hay un comentario que hace un análisis interesante, porque resulta que las encuestas reflejaban que Vélez iba a obtener únicamente un 5-4% de los votos dentro de la ciudad de Guatemala para la alcaldía, y resultó que al final tuvo un 10% de los votos. Entonces algunas personas decían, no, es que los que votaron por Vélez fueron los que le dieron la alcaldía a Quiñones, que... O sea, nada que ver, pues, porque al final las personas toman hacen una expresión de su voluntad a través de su voto. Sí, por supuesto. Ese es un análisis muy pobre y muy malintencionado de la elección democrática de cada una de las personas. Sin embargo, sí es cierto que eligiendo a una administración municipal diferente a la de unionistas en este periodo habría significado un cambio más factible para los próximos 4 u 8 años. Porque esto solo quiere decir que el Partido Unionista se afianza con legitimidad en la municipalidad. Y a ver qué pasa, o sea, quedan 4 años, es decir, Ricardo Quiñones sigue, bueno, el Partido Unionista, mejor dicho, sigue al frente de la alcaldía, y ahí sí que los guatemaltecos que depositaron su confianza y escogieron ese candidato, y los que no, pues ni modo, nos toca hacerle ganas, ¿verdad? Pero ahí sí que hay que esperar que esta administración pues haga cambios sustanciales, porque lo cierto es que aquí tenemos una vista magnífica en la Libertorre, y el tráfico está horrible, horrible. El tráfico realmente, la ciudad se colapsa los días que llueve, y llueve alrededor de 6 meses al año. Entonces, 6 meses al año la ciudad está más colapsada de lo normal. Ahora sí que ya no hay casi que horas pico, porque todo el día hay tráfico. El problema de la basura es un problema también muy grave, el manejo de desechos sólidos, el problema de agua. O sea, en realidad hay un montón de problemas que yo realmente espero que se puedan resolver en los próximos años. Obviamente son problemas que tardan más de 4 años en ser resueltos, pero yo sí espero que de alguna u otra forma se vayan resolviendo estos problemas que tanto nos afectan, sobre todo a los ciudadanos de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Sí, de hecho, uno de los puntos que a mí me parece bastante válido, pero hay que hacer más análisis de los detractores de Canela o de Vélez, era el candidato que llegue no va a solucionar el tráfico, no va a solucionar... Y de acuerdo, nadie tiene una varita mágica, Harry Potter no existe, pero el punto de algunos que argumentaban a favor de cambiar la administración municipal es que, que las elecciones sirven para mucho más que elegir gente, sirven para recabar información. Entonces, si durante los 12, 15 años que los unionistas han estado en el poder no se solucionaron esos problemas, a lo mejor con otro candidato sí se pueden empezar a cambiar. Pero sí, son problemas que no se resuelven en 4 años, eso hay que tenerlo en cuenta no solo para los alcaldes, sino para los diputados, sino para el presidente, etcétera. Y que hay que construir país no solo cada 4 años, sino todos los días. Sí, y es también yo creo que parte que vamos a estarlo discutiendo más adelante en otro segmento, es parte de esa fiscalización ciudadana, que yo creo que bueno, todos ahí postean su dedito manchado, que yo todavía tengo mi dedo con la marca de que fui a votar. Todo el mundo postea sus fotos con su dedo marcado el día de las elecciones, pero los otros 4 años se les olvida que ser ciudadano también implica no tirar la basura en la calle, dar vía, no pasarse el semáforo en rojo, estar pendiente de las noticias, ¿verdad? Hay un montón de cosas a través de las cuales uno puede hacer ese proceso ciudadano, porque la verdad es que un voto sí te ayuda a tomar la decisión sobre quiénes van a estar en el gobierno, pero al final de cuentas, si tú no fiscalizas todas las acciones que esas personas te llevan... Exacto, no sirve de nada. Chema, vamos a pasar a otro tema rápidamente, pero antes dice David Orrego a través de la transmisión de Facebook Live: muy buena opinión, José María Echeverría, mi admiración total, tiene sus fans, Chema, por ahí. Muchas gracias, también David. Emanuel Retana nos dice: Chema, tenés voz de locutor, y nos están siguiendo la transmisión un montón de personas. Al parecer Chema tiene sus followers por ahí. Algunos sí. ¿Verdad? Pero bueno, Chema, ahora hablemos de otro tema que también es súper interesante, analizar este fenómeno, que es el fenómeno Iron Brand. Eso es mentira. Iron Brand. Neto Brand, el fenómeno Neto Brand. Chema, Neto Brand volvió a ganar la alcaldía de Misco. ¿Tú vives por ahí? ¿Tú votaste en Misco? No, yo voto en la ciudad, pero sí vivo cerca.
Por ejemplo, yo la vez pasada estaba asustada de la calidad de propaganda política que este hombre hacía. O sea, realmente, ahí sí que con José Fernando el otro día decíamos, bueno, sin Neto Brand hay extorsiones, sin Neto Brand no hay escuelas, sin Neto Brand no se alimentan los perritos. Sí, eso más parecía un mensaje de extorsión. Entonces, Chema, pero la cantidad de votos que recibió Neto Brand es bastante, o sea, es superior al 50%. Neto Brand recibió alrededor del 51% de los votos en Misco, y luego teníamos al partido Vamos en un lejanísimo 9.45%. Entonces, yo no sé si al final ahí sí que pasó el fenómeno de que vence el populismo, de que vence ahí sí que la mesa que más aplauda, literal, ¿verdad? Pero me parece un fenómeno bastante interesante de analizar. ¿Qué piensas tú? Yo creo que el fenómeno Neto Brand y las 2 victorias consecutivas en la alcaldía tiene parte de mérito tanto a Amílcar Rivera en su gestión en Misco y Otto Pérez Leal, porque la gente en Misco los percibía como alcaldes lejanos a su gente, y viene Neto Brand a cambiar la mesa, a darle la vuelta y a decirle a la gente, yo vivo a la par suya, y sin más se puso a trabajar. Yo no estoy diciendo que no sea populista, porque sí lo es, y da más pena que gusto ver sus campañas, pero a nivel micro Neto Brand hizo el trabajo que los otros no. Sí, y Chema, es bien interesante analizar, por ejemplo, cosas tan sencillas que él hizo. A mí, yo me sigo recordando, no me recuerdo bien cuándo pasó, pero me recuerdo de ese evento que a mí me marcó muchísimo, que era tan simple y tan sencillo que Neto Brand dijo, bueno, vamos a ver si hay plazas fantasmas en la municipalidad de Misco, y lo vamos a resolver de una manera sencilla. Si usted quiere venir a recoger su cheque, aquí los voy a tener yo en mi oficina, y usted tiene que venir con su DPI a recibir su cheque. Y al final de cuentas, o sea, era una manera, o sea, él le enseñaba los cheques, miren, todas estas son plazas fantasmas porque nadie vino a recoger su cheque, estas personas ni siquiera existen, o sea, aquí este dinero pues ya lo vamos a poder usar para mejorar las condiciones de vida en Misco de alguna u otra forma. Y yo no sé, o sea, son cosas tan simples, tan sencillas. Por eso que tú decís, también cuando sucedió un problema en Misco de las extorsiones que se estaban realizando en el mercado, sí, se fue a meter al mercado y puso su oficina ahí. Son medidas altamente populistas, pero que al final... Digamos, en el pensamiento de los guatemaltecos, y esto no es culpa de los guatemaltecos, esto es culpa de los corruptos que han estado tanto tiempo en el gobierno, es que cualquier mejora, porque signifique un show grandísimo o lo que sea, es algo digno de admirar. No tomamos en cuenta que es el deber del político ser limpio, ¿verdad? Pero sí, cuando Neto Brand reforma las cuestiones de los pagos y empieza a darlos personalmente, la seguridad en los mercados, o incluso lo que a mí me parece más show es que se vista en Mixtra y salga a la Interamericana a guiar el tráfico. Pero todo eso lo que hace es no solo ganarle adeptos, sino tal vez el efecto de confianza en un alcalde, que bueno, su elección de partido para estas elecciones a mí me parece un gran error, pero eso ya es otro tema. Sí, no, y nos dice Emanuel Retana también a través de Facebook Live, nos dice, Neto Brand tiene un excelente manejo de masas, hace un trabajo de hormiga impresionante y que ningún otro candidato a alcalde, diputado o presidente sabe manejar. Saúl Osvaldo Coxag nos dice, perdón, se me perdió el comentario. Good evening, y nos dice también, el pan y circo funcionó en Misco, y es definitivamente algo que podemos ver reflejado pues en los votos de los misqueños, ¿verdad? Porque decidieron votar otra vez con él, con todo y sus camisas desabotonadas, con todo y sus anuncios extorsionadores, con todo y sus disfraces de los 1001 personajes de Marvel. O sea, la gente decidió votar por él por cosas tan simples, tan sencillas, que al final logran capturar la atención del guatemalteco, pues. Sí, estoy de acuerdo, pero también habría que analizar, yo creo que rubro por rubro, la reestructuración de los bienes del municipio de Misco. Si bien es uno de los más grandes, había tenido muchas fallas. Por ejemplo, transitar en el Boulevard Tulamzú era imposible. Había hoyos por donde fuera, la Interamericana, o sea, el trabajo de Mixtra
yo sé de todo corazón que daban lo mejor de sí, pero no funcionaba, etcétera. Yo creo que Neto Brand sí hizo cosas positivas para el municipio, tal vez no las más importantes, pero tiene su mérito y tiene un muy buen equipo de marketing. Sí, definitivamente. Bueno, o sea, relativo, ¿ah? Porque a mí me parece que ahí andarse disfrazando es que era impresionante, porque se disfrazó de Iron Man y lo bajó una grúa en un mitin político, o sea... Pero aquí estamos discutiendo su 50 y pico %, ¿ganó? Sí, o sea, ganó, pero es preocupante también hasta qué nivel nos dejamos comprar... Nos dejamos comprar por ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Y también Gabriela Rubio nos dice, el problema en Misco es que la mayoría de residentes siguen empadronados en la capital y eso es algo que también es bastante preocupante, esa migración de votos que de pronto yo vivo en Carretera El Salvador y voto en la ciudad capital, o vivo en Misco y voto acá. Entonces también, obviamente, al final las personas que se ven realmente afectadas. Otra cosa que también, por ejemplo, hay gente que vive aquí en la ciudad de Guatemala y le toca ir a votar al interior del país o donde vivían antes, ¿verdad? Entonces también es otro fenómeno interesante de analizar. Pero bueno, vamos a ir a un corte, al primer corte de esta noche, y cuando regresemos vamos a continuar discutiendo un poco sobre el golazo que nos metió el Tribunal Supremo Electoral con el voto nulo y que se ve preocupantemente reflejado en las elecciones para diputados al Parlacén. Y también vamos a estar hablando sobre cómo quedó conformado el Congreso para el periodo 2020 y 2024, y tenemos muchísimos temas todavía sobre la mesa. Vamos a un corte y no se olviden que pueden darle share a nuestra transmisión si ustedes quieren continuar reflejando este análisis de calidad aquí que tenemos en Liber Viernes con nuestro excelente amigo Chema, que tiene un montón de fans. Denle share, denle like, denle love, comenten en las transmisiones, ya sea a través de Facebook, a través de Twitter, envíenos sus mensajes aquí en cabina y pueden inclusive llamarnos. Vamos a estar recibiendo llamadas en el 2308-6888 o 2308-6889. Quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Amigos, estamos de vuelta aquí en Libertópolis y en la cabina me acompaña Chema, un queridísimo amigo tuitero que tiene un montón de fans. Aquí le estoy diciendo yo que mejor lo vamos a traer todos los días porque sus fans son bien, dice él que sus fans son fieles y que lo están, y de hecho sí, están comentando un montón y los invitamos a que sigan enviándonos sus mensajes a través de Facebook, a través de Twitter, a través del WhatsApp que es 4585-4280 o también que nos llamen a la cabina 2308-6888 y ya nos llamó una primer líder escucha. Su nombre es Margarita y ella es una vecina de San Cristóbal. Buenas noches, Margarita, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Comentaba que recién sintonizo la emisora y lo último que escuché precisamente es todas las maravillas que mencionan en cuanto a Neto Brand, alcalde de Misco. Yo como vecina de San Cristóbal les puedo decir que lamentablemente él podrá haber hecho obras en otros lados, pero en el gran sector de San Cristóbal, que es una zona grandísima con un alto número de vecinos, de donde él percibe una gran cantidad de impuestos, principalmente con el impuesto del YUSI, con los precios tan altos del agua, y con otros impuestos como el boleto de ornato, etcétera. En realidad da pena que él se olvide de este sector que le da mucho, por lo cual él puede hacer obras en varios lugares sin olvidarse precisamente también de San Cristóbal. En San Cristóbal tenemos una gran cantidad de hoyos, de barrancos, de suciedad, de tráfico, falta de banquetas, poca atención al adulto mayor, a los niños. Entonces realmente es molesto, es irónico saber que nuestros guatemaltecos se dejan llevar específicamente por temas de pura propaganda y puro populismo, y que él
pues se base en su imagen, en una imagen que al parecer pues le ha de satisfacer a jóvenes, a jovencitas, pero que para los adultos también hasta es molesto ver el tipo de show que él hace. Perdón que lo manifieste, pero en realidad en mi sector, en mi sociedad, en mi comunidad, cercano a donde trabajo, habemos mucha gente que vivimos en San Cristóbal. Claro. Y yo preguntaba si en realidad hemos votado por él en esta segunda ocasión, porque en la primera, pues les voy a ser honesta, pues sí votamos por él, pero ahora no. Entonces también llama la atención cómo es posible que si en una sociedad tan amplia o en una muestra tan amplia que hemos ido haciendo, no votamos por él, pues es increíble que haya ganado. Y está bien, si ganó y ganó limpiamente, pues perfecto. Pero lo invitamos en realidad que preste atención a su vecino de San Cristóbal, porque otro factor bien incómodo es el hecho de que no ha hecho mayor cosa por solventar el tráfico que se genera en San Cristóbal. Definitivamente. Nosotros padecemos el tráfico que viene de Villanueva, que viene de San Lucas, que viene de Chimaltenango, que si hay problema en la Roosevelt, todo se viene para San Cristóbal. Claro. Sí. Y él pone muy poca atención. Así es que yo les agradezco mucho al haberme abierto realmente esta oportunidad de expresar el sentimiento que no dudo que muchos de los vecinos de San Cristóbal tenemos para con él. Así es que ojalá que estos otros 4 años le sirvan para prestarle ese reconocimiento que le corresponde al vecino de San Cristóbal, que le da mucho de los recursos para poder atender las obras que no son realmente más que su propia responsabilidad como un empleado público al cual muchos lo eligieron. Excelente. Muchísimas gracias, Margarita, por haber llamado. Ahorita vamos a continuar con el análisis de este fenómeno de Neto Brand y vamos a pasar a otro tema, pero es muy importante precisamente abordar esa cuestión de si Neto Brand ganó limpiamente o no ganó limpiamente. De hecho, ayer algunos candidatos que estaban participando para ser alcalde en Misco fueron a presentar una impugnación al Ministerio Público allá en Gerona para precisamente hacer un reconteo de los votos para ver si no hay inconsistencias en las actas, que obviamente el TSE ya está manejando este tema en todas las papeletas, pero obviamente es interesante analizar ese fenómeno y definitivamente, como decíamos, ¿verdad? El pan y circo de Neto Brand le venció a la propuesta tal vez de otros candidatos que estaban participando para la alcaldía en Misco. El pan y circo de Neto Brand le venció a los deseos de algunos de los vecinos que son de San Cristóbal y otros vecinos que también son parte de que sufren, son víctimas, diría José Fernando, el meme, ¿verdad? Son víctimas, pues precisamente del tráfico principalmente, y en la ciudad de San Cristóbal, obviamente nosotros tenemos amigos conocidos que pues nos dicen, miren, es que o sea, hay que salir 2 horas antes en la mañana, sí. Hay que llegar, pasamos 2 horas para regresar a nuestra casa, perdemos 4 o 5 horas en el tráfico. Imagínense, eso es un día normal. Si pasa algo, pues llegamos a nuestras casas a las 12 de la noche y pues bueno, es un tema que definitivamente habrá que abordar y habrá que, tal vez de repente se nos ocurre aquí con José Fernando invitar a Neto Brand para hacerle un cuestionario interesante. Pero vamos a pasar a otro tema que también algunos de nuestros escuchas nos están pidiendo que abordemos este tema, y es la cuestión de el voto nulo. Y para eso vamos a entrar para hablar respecto a la papeleta del Parlacén. Chema, es abrumador la cantidad de votos que estuvo en la papeleta del Parlacén. Ahorita les doy el dato. El voto nulo tuvo más de 1 millón de guatemaltecos votaron nulo en la papeleta del Parlacén, y esto representaba el 20.37% del total de votos del total de votos emitidos en realidad. Pero cuando tú vas a analizar el porcentaje de votos que reciben otros partidos políticos, particularmente la UNE, te das cuenta de una particularidad, que es la UNE recibió 629.610 votos, y esto equivalía al 19
por ciento de los votos válidamente emitidos. Y entonces es ahí, particularmente en la papeleta del Parlacén, donde te das cuenta del golazo que nos metió el Tribunal Supremo Electoral en materia del voto nulo. Sí, digamos, quiero llamarle error humano al hecho que TSE no le pudo explicar bien a la población cómo iba a contabilizarse el voto nulo. Cuando se empezó a hacer la propaganda del voto nulo, decían, ok, va a valer, podría repetir las elecciones, pero hasta ahí. Servía para medir si se repetían las elecciones y no. Y podemos ver que como se usó otra medida, literalmente el voto nulo se midió con otra vara, con diferencia a los votos que recibieron los partidos, pues ese millón de guatemalteco, poquito más, literalmente tiró su voto a la basura porque el TSE prácticamente los engañó. Sí, Chema, y es que eso es bien importante analizarlo porque en realidad, al final de cuentas, o sea, esa diferencia del 1% se debe precisamente a que el denominador con el cual se dividen para hacer el cálculo del porcentaje es completamente diferente. Sí. O sea, eliminás por completo ese voto, esos votos nulos y haces el denominador diferente sobre el total de votos que recibieron cada uno de los partidos. Entonces, obviamente, ahí ves reflejado tú que la voluntad del guatemalteco de hacer una denuncia al Parlacén, que de hecho muchas personas estuvieron denunciando el tratado del Parlacén a través de su voto y decían, pues algunos insultaban, otros decían denuncio al Parlacén. Yo de hecho puse denuncio al tratado del Parlacén en mi papeleta, no le tomé foto, pero o sea, hay mucho sentimiento y hay mucho reflejo de la población que obviamente identifica que el Parlacén pues es una institución que de nada nos ha servido en estos últimos años que está en funcionamiento, diciendo, o sea, algo muy importante que hay que decir es que el Parlacén, o sea, no tiene ningún tipo de vinculación jurídica. Entonces, ¿de qué nos sirve el Parlacén más que para estarle dando unos salarios buenísimos a los políticos, a los que quedan electos, y además de continuar de darles esa inmunidad a los presidentes corruptos que salen de su puesto como presidente en el país? Sí, bueno, yo sí tengo una opinión cruzada respecto al Parlacén, porque el potencial que puede tener el Parlacén para traerle cosas grandiosas a Centroamérica es inmenso. Como un gran ejemplo a aspirar podría ser el Parlamento Europeo. Sin embargo, el Parlacén actualmente no es una entidad completamente democrática, como tú decís. Ahí van a parar a refugiarse los presidentes corruptos y liberticidas que hemos tenido en la región. Y bueno, a pagarle salarios a mucha gente que bien se podría dedicar a leer en su casa o a tejer y que harían algo mejor por el país. Sin embargo, sí es de resaltar que si bien no podemos de la noche a la mañana salirnos del Parlacén, al menos intentar reformarlo. ¿Y cuáles son esas reformas que tú crees que podrían hacerse? Porque yo personalmente creo que si de alguna forma serviría esa institución es a través de darle esa vinculación jurídica que no tiene. O sea, el Parlacén se encarga de hacer recomendaciones. Para recomendaciones estás tú, estoy yo, todos los guatemaltecos, estamos para hacer recomendaciones respecto a qué medidas como región como bloque regional podríamos implementar, pero lo cierto es que, o sea, no sirven de nada mientras que su vinculación sea nula, y obviamente existe un incentivo perverso de que esto permanezca de esta forma. Entonces, pues es bien curioso, y Flor González a través de la transmisión de Facebook nos dice, ¿qué se puede hacer como pueblo para anular el Parlacén? Bueno, exigirle a las autoridades, porque actualmente, como lo mencioné, el Parlacén no es una institución completamente democrática. Yo creo que ni siquiera tiene un poquito de democrático, más allá que nos lo ponen en una papeleta 4 años y tenemos que elegir. Pero sí es exigir a las autoridades que hagan los esfuerzos o por salirse del Parlacén completamente, como lo propusieron un par de candidatos en estas elecciones, o bien reformarlo, darle un papel más importante a Guatemala. Pero sí, el primer paso sería que el Parlacén tomara decisiones vinculantes. Sí, o sea, porque la verdad es que mientras las cosas, ahí sigue como, sí, mientras las cosas, se me trabó la lengua, mientras las cosas sigan así, con el Parlacén dando únicamente recomendaciones, mejor que lo quiten. O sea,
O sea, mucho dinero nos podríamos estar ahorrando en vez de estarle pagando a esas personas que se sientan a tomarse un cafecito y platicar de a ver cómo resolvemos este tema del regionalismo. Pero bueno, Chema, la verdad es que es un tema bastante complicado y que causa bastante fervor en la población. Dicho sea de paso, ustedes se recordarán, para los que siguieron nuestra transmisión de Facebook, ¿verdad? Nuestra transmisión que estuvo a través de todas las vías, ya sea a través de la radio 102.1, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de libertopolis.com, a través de un montón de cosas que tenemos aquí en Libertópolis, la Libertad también. Pues bueno, si ustedes siguieron nuestra transmisión, se habrán podido dar cuenta que José Fernando fue víctima de un intento de abuso de poder por parte de una de las magistradas del Tribunal Supremo Electoral, porque precisamente un ciudadano fue a votar en esta escuelita que se me olvidó cómo se llama, pero está en la 18 calle de la zona 10. Un ciudadano fue a votar y resulta que los miembros de la Junta Receptora de Votos en la que él estaba votando querían anularle su voto por tomarle una foto. Y esto es algo que quiero mencionar en esta parte porque es importante recordarle a los ciudadanos que el voto secreto es un derecho y no una obligación. Y mientras este sea un derecho, uno puede hacer renuncias de sus derechos de manera voluntaria. Y si el ciudadano está decidiendo hacer una renuncia de su derecho a la secretividad del voto a través de tomarle una foto a la papeleta, pues obviamente lo debería de poderse hacer. Se entiende, yo creo que se entiende también que existe un riesgo por parte de algunos sectores de la población que están vulnerados, que hay partidos políticos que compran los votos y que la medida a través de la cual comprueban. Amenazan con el voto. Amenazan con el voto, lo compran, ¿verdad? Y la medida a través de la cual lo comprueban es tomándole foto. Entonces, obviamente es un arma de dos filos, pero en este caso no se trataba de un ciudadano que estaba siendo coaccionado. Entonces, pues obviamente resultó interesante y también importante mencionar que los miembros de las juntas receptoras de voto que fueron parte de denuncias, ya sea a través de redes sociales o a través de denuncias formales, a través del Ministerio Público o el Tribunal Supremo Electoral, no van a participar de esta segunda vuelta. Pero bueno, Chema, vamos a pasar a otro tema también muy, muy interesante, que es la conformación del Congreso para este próximo periodo 2020-2024. Y es algo que a mí, la verdad, es que me tiene los pelos de punta. Creo yo, primero hay que hablar de cuáles son las bancadas dominantes en este próximo Congreso, y yo creo que algo que no era sorpresivo definitivamente es la victoria aplastante de la UNE. Así es. Lo que caracteriza a un partido como la UNE, que no estoy diciendo que sea un partido institucionalizado y fuerte y tal, sino que lo caracteriza es este cierto tipo de voto leal que ha tenido en la mayoría del occidente del país, que le permite meter tantos diputados. Sin embargo, va a ser interesante ver cómo se desarrollan. No alcanzan a ser mayoría, por supuesto, o sea, van a tener que hablar con mucha gente para hacer gobierno, pero lo que va a ser interesante va a ser con quiénes van a hablar para buscar alianzas, digamos, bajo la mesa o sobre la mesa, lo que sea. Sí, eso es un fenómeno bien interesante, hablar, bueno, primero de la UNE, la segunda bancada dominante en el Congreso es Vamos, que es del partido que también va a la segunda vuelta electoral con Alejandro Yamatei, pero Chema, un fenómeno también muy, muy interesante de analizar es precisamente la tercera bancada, y la tercera bancada más poderosa en el próximo Congreso es aquella del partido UCN, que recordemos que el partido UCN es el partido por el cual se estaba postulando como candidato a la presidencia, se me fue el nombre. Mario Estrada. Y Mario Estrada está en prisión en Estados Unidos por vinculado a casos del narcotráfico. Sin embargo, eso no fue porque muchas personas consideraban que eso podía afectar la calidad del voto para la UCN en diferentes, que alcaldías también ganó alrededor de 37 alcaldías, creo yo. O sea, son un montón de alcaldías, son un montón de diputados que lograron meter. ¿Y a qué se debe este fenómeno de que la UCN haya logrado conquistar tantos puestos? Yo creo, Dafne, que, y esto con todo el respeto que se merecen los votantes, es porque le exigimos muy poco a nuestros partidos políticos. Estamos votando, si bien ya no votamos por al que le toca, después de aquella campaña que fue bastante exitosa en su tiempo, votamos por el que está ahí, por el que ha estado ahí, que es peor. Y yo creo que fue muy tarde la captura de Mario Estrada, como para que la UCN perdiera sus bases departamentales, sobre todo.
si bien es cierto que salen los representantes del partido a decir la UCN no es Mario Estrada, hay mucho más que Mario Estrada en la UCN, etcétera, probablemente sea cierto y en un sistema funcional es cierto, no habría que endiosificar tanto a la persona, pero en Guatemala el problema es que se vota por el conocido, se vota por la ruedita de colores que ha estado ahí ya 3 procesos electorales o más. Entonces, por eso no le afecta, por eso logra meter tantos diputados. Así es, y Chema, eso precisamente que tú mencionas sobre cómo las personas logran identificar pues un partido, una persona, es parte de la razón por la cual yo considero que la UCN logra ganar tantas alcaldías y logra meter tantos diputados. Particularmente las alcaldías, creo yo que se trata de un fenómeno de cómo el partido UCN pues logra vincularse o logra asegurarse las alcaldías a través de identificar quiénes son los caudillos en esos municipios, ¿verdad? Entonces logran obtener la alcaldía porque a pesar de que Mario Estrada esté en prisión allá en los Estados Unidos por temas de narcotráfico y yo qué sé, o sea, logran identificar a ese caudillo que probablemente, pues de plano algunas cosas buenas ha hecho en diferentes municipios. Entonces, o sea, si esta persona me ha ayudado a mí de una u otra forma en mi municipio, pues voto por ello. Claro. Sí, y es lo que te decía de exigirle poco a los partidos. Si bien es cierto que no existe un Superman que vaya a hacer las cosas perfectas, sí hay que tomar una actitud de proceso de fiscalización de cada partido y de exigirle no solo personas limpias, sino personas capaces, porque gente limpia, muchas se tiró en estas elecciones, pero no todos son capaces, y de nuevo, pues pedirles un poquito más de integridad respecto a su proceso de selección de personas. Y bueno. Sí, no, definitivamente, y es parte otra vez, Chema, de este proceso de fiscalización ciudadana que es muy importante. Es decir, o sea, no puede ser posible que nosotros nos recordemos que somos ciudadanos cada vez que hay elecciones o cada vez que pues se pone una noticia muy buena ahí en el Congreso o cada vez que se pone una noticia muy buena con el presidente. Somos ciudadanos todos los días a través de pequeñas acciones, a través de informarnos, a través de participar desde nuestros propios espacios, a través de ser personas honestas, a través de ser personas que defienden la libertad. Entonces es muy importante recordarlo. Y obviamente parte de esa fiscalización es exigirle a los partidos políticos que presenten una estrategia limpia, una estrategia que responda a las necesidades de cada uno y que no sea un partido, obviamente, que la ley electoral y de partidos políticos debe de ser reformada y eso es tema para otro programa, pero la ley la ley electoral y de partidos políticos exige, o sea, genera un incentivo o genera un mecanismo que los partidos van a conformarse top down, es decir, los partidos vienen de una organización ahí especial, oscura, en vez de ser parte de un esfuerzo ciudadano que viene desde abajo. Sí, digamos, hay que recordar algo que Gloria dice en cada programa, cada vez que puede, que el dueño de Guate es uno, que paga impuestos. Y así como dueños del país que somos, exigir a nuestros trabajadores que recordemos que el presidente sigue siendo nuestro empleado, que primero sea una persona limpia, después a los diputados que representen nuestros intereses, a los alcaldes que velen por el mantenimiento de nuestro ornato en la ciudad, etcétera. Pero también nosotros tomar la iniciativa, como ciudadanos que somos, de empezar un proyecto político, es lo que a nosotros nos interesa, para tener certeza de que las cosas van a estar hechas bien. Y hablando de proyectos políticos diferentes, Chema, a mí me parece impresionante precisamente el partido Movimiento Semilla, que es un partido que yo considero que a pesar de las diferencias ideológicas que puedan estar presentes entre los semilleros y yo, obviamente es un partido que sí es diferente, es un partido que empieza desde la ciudadanía, es un partido que le costó un montón competir con otros partidos y sin embargo logran meter 7 diputados al Congreso. Así es admirable no solo la cantidad de diputados que meten, que por cierto, felicidades, yo conozco a algunos de ellos y son personas muy buenas y muy preparadas, pero también es impresionante y del mal sentido el montón de trabas que Semilla tuvo que superar para que lo dejaran ser partido en primer lugar. Y son cosas que le dan un poquito de más mérito a partidos como Semilla, a partidos como el Humanista, incluso a aquellos del MLP que lograron meter un partido, pues. Un diputado. Un diputado, sí, lo siento. Y digamos, estas son las bancadas pequeñas que podrán en algún caso disminuir el impacto que la UNE
pueda tener en el Congreso. Sí, Chema, a ver qué pasa. La verdad es que todavía con este proceso de verificación de la digitalización de datos que está haciendo que va a hacer el Tribunal Supremo a partir del lunes, pues habrá que ver cómo se cambian o cómo se desarrollan esas bancadas, porque obviamente pues al parecer hay algunas inconsistencias en cuanto al manejo de los votos, en cuanto al sistema también, que vamos a hablarlo más adelante, pero pues probablemente podría articular o desarticular algunas de las bancadas que están actualmente en el Congreso. Y vamos a continuar discutiendo también sobre el Congreso, pero ahora en un tema yo creo que un tema un poco positivo, pero no sin antes mandarle un saludo a Emanuel Retana, que ha estado súper pendiente de la transmisión, y también a Andrea López, que se acaba de conectar, a Diego Duarte, a Edgar Duarte, a Alison Camposeco, a Andrea López y un montón de otras personas que se han estado conectando con nosotros y nos han estado enviando mensajes. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes también al WhatsApp 4585-4280 y también pueden llamarnos aquí en cabina. Manito está súper listo para recibir todas sus llamadas al 2308-6888 o 2308-6889, especialmente en el segmento a partir de las 7:30, en el que vamos a estar hablando con algunos delegados de centros de votación y con Chema, que también fue parte de las juntas receptoras de voto, y que nos cuenten un poco sobre su experiencia en este esfuerzo ciudadano de fiscalización. Pero antes de irnos al corte y antes de pasar la página para otro tema, un tema importantísimo que hablar del Congreso son esos dinosaurios que por fin logramos sacar, que es algo muy importante. O sea, ya no para la próxima legislatura ya no tenemos a un Galdames, ya no tenemos a una Ninette Montenegro, ya no tenemos tampoco a un Dipukid, a Jordán, no tenemos a Delia Bac, no tenemos a... Ay, se me fue el nombre. A Taracena. No, Taracena sí se queda. ¿Sí se quedó? Taracena sí se queda, pero hay un montón de diputados que ya logramos depurar del Congreso. Eso es la nota positiva y espero que lo puedan escuchar, pero es un aplauso a los esfuerzos anticorrupción que se hacen, porque estos obsesionados con el poder, porque no hay otra manera de decirles, logran, ven su sábado, como todos los coches, dice el dicho, porque a la gente ya le empezó a importar la política y pues votamos diferente. Si bien es cierto que la ley electoral y de partidos políticos castigó a los tránsfugas, se revocaron algunas candidaturas, esto es un esfuerzo de la gente que hay que seguir haciendo, y como motivante está esto, que ya se logró sacar a una gran parte, a una parte importante de la gente que le ha hecho daño al país durante Hernández Asmitia, ya me recordé, Hernández Asmitia también se sale de esta próxima legislatura, y yo concuerdo contigo, Chema, que es un esfuerzo importante ciudadano y que hay que continuar. O sea, supuesto. A Mario Taracena lo tenemos que sacar de algún día del Congreso, porque Taracena lleva en el Congreso más de lo que nosotros dos llevamos vivos. Exacto, entonces imagínense, o sea, si en todos estos años no ha podido aportarle algo positivo al país, que dicho sea de paso, creo que Mario Taracena ha impulsado muchas leyes que son negativas para algunos para nuestra libertad, para los ciudadanos en general. Entonces, obviamente, tenemos que continuar con este esfuerzo ciudadano. Pero bueno, Chema, hemos llegado al momento de hacer otro corte, que es importante también hacer los cortes, las pausas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a un corte, y cuando regresemos vamos a hablar de una de las elecciones que los guatemaltecos consideran más importantes, que es las elecciones para presidentes. Los resultados, ¿fueron sorpresivos o eran algo que esperábamos? Vamos a estar discutiendo un poco sobre este tema con Chema, y para finalizar el programa vamos a estar hablando sobre los disturbios, las anomalías en el proceso electoral y sobre la experiencia de algunas personas en las juntas receptoras de votos. Vamos a un corte, quédese con nosotros. Samborizar es imprimirle tu estilo a tus espacios, es darle personalidad a cada ambiente y tu buen gusto a todo tu hogar. Samborizar es dejar tu casa bellísima por dentro y por fuera, dándole look que te gusta. Samborizar es darle un toque europeo al lugar donde vives o trabajas. Samboro son pisos, azulejos, fachaletas de la mejor calidad. Samborízalo con Samboro. Visita las tiendas de Samboro.
Le mandamos un saludo muy cálido a todas las personas que están siguiendo la transmisión a través de Facebook Live, a través de Twitter y también a través de la 102.1. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a través de las diferentes vías. También pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp 4585-4280 o pueden llamarnos en cabina. El día de hoy estamos recibiendo llamadas. Marito ahí está súper atento al teléfono y pueden llamarnos al 2308-6888 o 2308-6889. Ya discutimos con Chema un montón de temas en relación a las elecciones. Discutimos un poco sobre los resultados a las alcaldías en la ciudad de Guatemala y en Misco. Recibimos una llamada ahí de una líder escucha que es vecina de San Cristóbal, que es parte de Misco. También platicamos un poco sobre el Parlacén y sobre el golazo que nos metió el Tribunal Supremo Electoral con esto del voto nulo, que valía, al final de cuentas, las personas que votaron nulo, sépanlo, su voto valió menos que las personas que votaron por algún partido político. También ya discutimos sobre el Congreso, hablamos de las bancadas más fuertes, que son la UNE, el partido Vamos y también del partido UCN, y este fenómeno tan curioso que es que a pesar de que Mario Estrada está preso en el extranjero, la UCN logró posicionar una de las bancadas más fuertes. Y hablamos también de esos diputados que salieron para el próximo periodo, es decir, ya no tenemos un montón de diputados que han estado parasitando del Estado durante tanto tiempo sin rendirnos cuentas a los ciudadanos. Y antes de pasar al siguiente tema, que estoy seguro que un montón de personas quieren ya escuchar un análisis diferente de este tema, que son el tema presidencial, los resultados presidenciales, vamos a recibir una llamada de un líder escucha. Su nombre es José. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Gracias por llamarnos. Pues muchas gracias, jóvenes, por el espacio. Yo creo que el problema de la continuidad en el gobierno municipal tiene muchas aristas, y una de ellas es los procesos urbanísticos de intervención en el espacio público. Esto se ha reflejado precisamente en la atrofia del sistema de transporte. La movilización vial es uno de los factores más detonantes de estas planificaciones. Este fenómeno es un problema técnico-social en todo el área metropolitana, y es un caso extremadamente complejo, pues tiene una serie de características técnicas deformadas, sino que también es agudizado por la incidencia tardía en que la municipalidad capitalina ingresó al ordenamiento territorial como parte de la planificación. Hablamos que creo que hasta el año 70 intervino la municipalidad con los procesos de planificación en todo este proceso de expansión urbana de la capital. Este desfase produjo también una pérdida de control del ordenamiento territorial. Esta transformación de los espacios públicos de la ciudad con las intervenciones en el espacio público, pues se vieron reflejadas más que todo como un proceso de reconquista cultural de los territorios y de los barrios. Digo esto de reconquista cultural porque se ahorilló prácticamente la municipalidad a la práctica de la cultura y dejó por un lado la prestación de servicios, los servicios esenciales a la población. Se enfocaron directamente en este aspecto puramente cultural, desatendiendo todas las demás funciones. Y bueno, otro factor que habría que tomar en cuenta es que los planificadores urbanos decidieron definir los programas de ordenamiento territorial en base
a cuadriculaciones rectangulares y cuadráticas. Y ese no era el sistema de desarrollo urbano. El sistema de desarrollo urbano fue planteado, fue definido como una espiral en expansión, sí, que era lo más lógico. Creo que el ingeniero Aguilar Batres así lo diseñó. Así es. Por lo tanto, esa expansión de tipo espiral era la que se esperaba. Sin embargo, ellos cuadricularon desde el principio, desde el centro metropolitano, desde el centro histórico, cuadricularon la expansión en todo el área metropolitana. Correcto. Y eso dio por resultado que José, la pérdida de los espacios para el sistema vial en los centros históricos se multiplicase hacia las áreas periféricas, produciendo colapsos viales. Sí, definitivamente el colapso vial es un problema bastante grave. Muchas gracias, José, por la llamada. Vamos a estar platicando un poco más de ese tema probablemente en otro programa porque tenemos que continuar con la agenda que teníamos para hoy. Y también les queremos pedir a todas las personas que nos hagan las llamadas, que sean breves porque ustedes no se imaginan, Marito se está volviendo loco ahí con Ángel en la cabina porque estamos recibiendo un montón de llamadas y obviamente queremos recibirlas todas. Entonces les pedimos que por favor sean breves con esos espacios que les damos para que puedan ser puntuales y que nosotros podamos ampliar también en el análisis y darle la oportunidad a otros líderes escuchas. Tenemos en la línea a Ana Luisa. Entonces, Ana Luisa, bienvenida a Líder Viernes. ¿Aló? Creo que no. Ana Luisa, hola. ¿Aló? Hola, ¿le puedes bajar un poco de volumen a la radio o no sé si tienes alguna música ahí porque se escucha un poco de repetición? Sí, ¿ahí está? Sí, por favor, cuéntanos un poco. No, es que yo escuché el comentario de Margarita. ¿Sí? Comprendo que las personas que vivimos en San Cristóbal estemos un poco decepcionados. Sin embargo, las personas de Ciudad San Cristóbal, y me incluyo, son personas con mayor capacidad de salir de los problemas que los que están en Misco Zona 1. Entonces yo creo que Neto Brand sí ha sido un buen alcalde y ha tratado de igualar, al menos tratado de ayudar a todos en general. Eso es punto 1. Y punto 2, que los de San Cristóbal hemos tratado de independizarnos de Misco durante años. O sea, yo tengo 40 años de vivir ahí porque yo ahí nací. Y toda la vida escuchaba cuando decían, es que San Cristóbal tendría que ser un municipio más. Pero no me imagino San Cristóbal a qué alcalde nos pondría. Así es. Muchísimas gracias, Luisa, por tu llamada. Recuerden que pueden hacernos también mensajes y si llaman, por favor, les pedimos que sean breves. Gracias, Ana Luisa. Y vamos a continuar con un tema ahora que se nos suma ya al fin. Vino Rudy, víctima del tráfico, ¿verdad? Víctima del tráfico. Rudy andaba desaparecido, ustedes no crean que no se llevó un par de jalón de orejas ahí. Yo le pedí que por favor hoy no nos podía dejar abandonados en la ausencia de José Fernando. Dafne es muy regañona. Yo soy regañona, ustedes no se imaginan, yo sí soy bien enojada. Son mentiras, no soy enojada. Pero sí quería que Rudy nos acompañara el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a otro tema de discusión, que es un tema muy importante, muy interesante, que es el tema de los resultados de las elecciones a la presidencia de nuestro país. Y yo quiero hacer una pregunta para Chema, que es nuestro invitado de lujo, con todos sus fans que ahí nos están siguiendo en la transmisión. Le mandamos un saludo a Lisa Guillén. Chema es super influencer, tuitero. Le mandamos un saludo a Lisa Guillén, a Bremily de León y a Javier Rodas, que están siguiendo la transmisión a través de Facebook Live. Recuerde que pueden enviarnos sus mensajes, sus comentarios a través de Facebook. También pueden ver la plataforma de Twitter, enviarnos sus twitters utilizando el hashtag LíderViernes, o pueden enviarnos sus WhatsApp al 4585-4280. Y vamos a pasar a este tema. Chema, Rudy, ¿son los resultados de la elección a presidente lo que esperábamos? Yo creo que en vista de las anulaciones de las candidaturas de las otras dos candidatas, Suri Ríos y Telma Aldana, es lo que esperábamos. No es sorpresa los primeros dos partidos, los que pasan al balotaje. Lo que sí es sorpresa es el papel de los nuevos, que si bien no tienen la
el marketing como los otros partidos y no tienen una base de votantes mucho más grande, sí les dieron el susto, tanto Telma Cabrera como Edmond Mulet. Así es, Rudy, ¿tú qué pensás? A mí Que ahora a que mí andás desaparecido, tenés que tener algo, tenés que tener un montón de que decir. Aguanten que Mira, Rudy, mira, aguanten, antes que nada, feliz noche. espérense, Hola, ¿cómo aguanten que están? Rudy quería venir ahí sí que, ¿A qué? que quería imponer, aguanten ustedes la agenda del día de hoy porque quería hablar de la municipalidad. Yo le dije, Rudy, hoy son temas electorales porque nuestros escuchas de Liberviernes están esperando que hagamos un análisis joven. La de municipalidad, la sección. municipalidad es parte Pero ya hablamos. de la agenda electoral. ¿Sí Pero o no? vino ¿Sí o no, tarde, Chema? Pero vino tarde, ¿verdad? No, bueno, eso ya no voy a opinar. No, Yo- Va. Chema coincide conmigo. Rudy. Chema coincide conmigo. Chema electoral. Rudy, Chema. tema presidencial. ¿Qué pensás vos? Mira, a mí me sorprendió Telma Cabrera, la verdad. No esperaba que fuera a tener tantos votos. Yo creo que le ayudó bastante el respaldo de Telma Aldana. O sea, el hecho de que Telma Aldana haya hablado a favor de Telma Cabrera le ayudó mucho. Y siento también que creo que fue... ¿Quién lo dijo? Daniel Hirin, creo que fue quien lo mencionó. Que me pareció muy acertado su comentario. Que ellos, o sea, Codeca, ya sin ser partido, ya estaban jalando bastante gente, o sea, tenían la capacidad y la estructura para movilizar demasiada gente. Entonces, ahora que ya se formaron como partido, lamentablemente, o sea, toda esa gente los continúa siguiendo, pues. Sí. Dale, Chema, dale. No, que lo que iba a mencionar es que es lo mismo que está diciendo Rudy, que esa base que Codeca fue creando nunca la vimos. O al menos los capitalinos no la vimos. Porque hacían trabajo de hormiga en los pueblos. Mira, quien la sintieron fue la empresa eléctrica. Ah, bueno, no, por supuesto. Pero son esfuerzos que, o sea, le faltaron más o menos 20,000 votos para pasar al tercer lugar. Y el voto de la capital sí fue un voto endosado por Telma Aldana, pues a todas luces. Sí, no, o sea, vamos a hablar un poco en porcentajes para poner en contexto a todos los que nos están escuchando. Sandra Torres se llevó el 25% de los votos, al final de cuentas se llevó el 25% de los votos. Lo sigue Alejandro Yamatei en el segundo lugar, que logró obtener el 13.89% de los votos, y la diferencia entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei es abismal. O sea, va a ser materia de otro programa discutir un poco sobre, ¿será que el antivoto para Sandra, que se lo va a llevar Alejandro Yamatei, va a ser suficiente para ganarle a Sandra Torres? O sea, a mí me preocupa un montón ese tema, y sobre todo va a haber que estar analizando todas estas alianzas que puedan hacer, ya sea Sandra Torres o ya sea Alejandro Yamatei por su lado, porque yo lo veo que esa diferencia porcentual entre Sandra y Alejandro Yamatei es bastante grande. En tercer lugar tenemos a Edmond Mulet y en el cuarto lugar al MLP, que son definitivamente la sorpresa de... Yo sí que ese día de las Mulet no elecciones... fue tan sorpresa, Pero porque sí. era la alternativa conservadora, si así lo quieres ver. Mira, yo no O sea, creo que Edmond Mulet sea la gente tan que no conservador. estaba tan a favor de Yamatei terminó votando por Mulet. José Fernando votó por Mulet y lo puso en sus stories, sus sí, stories. pero vamos a hablar en porcentajes, continuando el análisis. Edmond Mulet se llevó el 11.14% de votos. Entre Yamatei y Edmond Mulet había una diferencia porcentual de dos puntos. Pero ahora sí, preocupante la diferencia porcentual entre el MLP y el Partido Humanista, que es una diferencia de 1%. Es decir, está bastante cerca Telma Cabrera de Edmond Mulet, y a mí me pareció muy curioso ese fenómeno. A mí me parece que es materia de análisis el MLP, y a mí en lo personal, primero, a mí sí me sorprendió que Edmond Mulet y Telma Cabrera estuvieran ahí, porque independientemente de que las encuestas que fueron publicadas por diferentes medios y por diferentes empresas encuestadoras, primero sí nos decían que Sandra iba en primer lugar. O sea, todas las encuestas nos demostraban eso. Entonces, a mí Sandra no me sorprendió. Alejandro Yamatei tampoco me sorprendió, porque era una de las figuras que estaba en el segundo o tercer lugar. Edmond Mulet presentaba unos resultados alrededor de un 8 o 7% de intención de voto, y al final logró obtener un 11%, que a mí sí me parece curioso.
y el MLP, que definitivamente la sorpresa de la noche, que se logró llevar el 10% de los votos. Pero más sorprendente aún, esa respuesta de la población ante Roberto Arzú, que al final de cuentas no era el segundo lugar, como nos decía la encuesta de CIS Gallup publicada el jueves antes de las elecciones. Era el quinto lugar, debajo de Edmond Mulet, debajo del MLP, y se llevó una cantidad de votos absurda. Sí, digamos, considerando la posición en la que Arzú partía para las elecciones, sí es un gran fracaso, y yo personalmente lo celebro, pero el voto del MLP es sorpresivo de cierta forma por la cantidad de votos que recibió. Sin embargo, es la alternativa de rechazo total al sistema actual. Y si antivoto. Ajá, sí. Y digamos, hay muchísima gente que ya está harta del sistema, que no saben lo que es. Mira, a mí el voto del MLP, me gustó mucho el comentario también que hizo Danilo Carías. No sé si alguno de ustedes lo siguen. A él le preocupa el hecho de que sea una voz de parte del interior del país que ya está harta de vivir en la pobreza, prácticamente. Claro. Ya. Y él lo dijo así, o sea, que iba a ser una especie de revuelta, por así ponértelo, indigenista, que tal vez en las próximas elecciones iba a poner a Telma Cabrera en la presidencia. Sí, ¿no? Y es que es un fenómeno súper interesante de analizar, sobre todo porque, a ver, cuando fueron las elecciones, yo no me recuerdo bien el año, pero cuando eso pasó con este presidente Evo Morales. Evo Morales en Bolivia se tiró la primera vez y quedó algo así como en el quinto lugar también. No obtuvo una cantidad significativa de votos, pero su propuesta era precisamente, o sea, respondía a esa población que había sido olvidada por mucho tiempo. Era una propuesta, de hecho el partido de Evo Morales es uno de los primeros partidos indígenas que es exitoso en el continente americano, y pareciera ser que el MLP está agarrando esa fuerza. Y a mí me preocupa, José Fernando dijo en la transmisión del domingo, que tuvimos el domingo allá en el Parque de la Industria, José Fernando decía, es que realmente es preocupante las personas que votan por el MLP. O sea, sí es cierto que es una propuesta antisistema, pero, o sea, se trata de una agrupación de criminales confesos, o sea, personas que en el interior del país son los culpables de que no llegue la energía eléctrica a un montón de comunidades, que están haciendo secuestros, que utilizan armas de fuego, que utilizan armas punzocortantes para hacer amenazas a las personas que están tratando de llevar la energía eléctrica a otros rincones del país. Entonces, a mí sí me preocupa que las personas expresen su deseo de antisistema a través del MLP, cuando habían otros partidos, que de hecho me parecía curioso una imagen que estuvo circulando un par de días antes de, si querés votar consciente, votas por, si querés fingir un voto consciente, votas por sí, claro. Edmond Mulet, creo que era el candidato que decía así, pero o sea, a ver, yo creo que nadie se tomó el tiempo de hacer un análisis de las propuestas, y la propuesta del MLP era bien peligrosa. Rudy, ¿vas a decir algo? Sí, analizar el discurso de Telma Cabrera. A mí me parece que es un discurso muy honesto, en el sentido de que Telma Cabrera en serio se cree lo que dice. Y eso es una de las cosas que a la gente le gusta, mueve mucha gente, ese tipo de discurso. Y es un discurso peligroso, totalmente. Pero es contrario a lo que se ha escuchado de la izquierda guatemalteca. Así es. Ya. Y es como que lo que la gente de izquierda en el interior del país quiere escuchar. Por supuesto. Y quiere seguir. Y si te pones a analizar lo que Telma Cabrera dice dentro de su lógica, dentro de sus premisas, tiene sentido. Es bastante congruente. Sí. El hecho de que son defensores de los pueblos. Y ella menciona bastante de que ella no ha cometido que ellos no han cometido ningún delito, porque la energía eléctrica es un derecho humano, cosa claro. Que no es cierto, pero proviene de tener malos principios, pues, malas premisas. Sí. Pero la forma en la cual ella lo expresa es lo que termina moviendo gente. Sí, de acuerdo. Y se siente se siente un discurso bastante honesto. No sé, al menos de parte de ella, no sé si es porque no sé, yo la siento que en serio se cree su ideología y lo que está diciendo. Y eso va a continuar haciendo que ella gane adeptos. Sí, yo podría encontrar su paralelo con la campaña que hizo Mulet, sobre todo aquí en la capital. O sea, nos demostraron que la campaña sí se puede hacer honesta,
que la gente sí se puede creer sus ideologías, porque aquí los candidatos ideología tendrán, pero lo que más les gusta es la corrupción. Pero Sí, y tal vez ahí lo podemos comparar también, como cuando escuchabas a Sandra Torres hablar. O sea, Sandra Torres, sabes de lo que te está diciendo es mentira. Sí. Y la mirás y sabes que no se lo cree. es un Algo- O sea, discurso, que se está jalando las cosas del aire y es como, sí, no, o sea, en su cabeza está pensando, no, yo voy a llegar a robar y voy a sentar esta estructura para ganar dinero, pero no puedo decir eso, ¿va? O sea, Sí, tengo que decir, no, vamos a ser solidarios y vamos a dar 500 quetzales por a el no sé pueblo qué y sí. bla, 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 bla. ¿va? Como ese discurso que hizo ahí cuando fue el foro ese de Yo Soy Samuel, y que se puso a decir ahí sí que Antes que su- nada, hay que pedirle gracias a Dios. No, pero, o sea, deja eso, Rudy, o sea, deja eso, porque a mí sí me cae mal cuando que los candidatos empiezan a hablar de Dios, porque a mí sí me parece que la religión es algo de carácter personal y que nada tiene que ver con el gobierno, o sea, porque yo no he visto que las personas que son religiosas y que han estado en el gobierno que se anden golpeando el pecho por los millones de quetzales que le robaron a los guatemaltecos o por el montón de fraudes que le han hecho. O sea, ser católico, ser evangélico, ser de cualquier religión no te hace ser mejor persona, ser más honesta, ser menos corrupta. O sea, es un tema bien interesante, pero cuando Sandra Torres hace su discurso ahí en Yo Soy Samuel, ella ahí sí que pone su testigo de que yo soy una mujer reformada, ahora ya mis amigos pastores me acompañaron. Ahí está Marito haciéndole burla, ¿verdad? Pero, o sea, hasta lo pusimos el día de la transmisión, creo que hace una semana o 2 semanas que estuvimos con José Fernando y Gloria. O sea, ese tipo de discursos es bien peligroso porque obviamente si tú lo escuchas y no sabes, y si no quieres analizar, pues te la crees. Pero si sos un poco más escéptico de las propuestas políticas, te No, es crees que- mejor un discurso honesto. Es que no te la crees. Cuando ella habla, en serio, se nota que está mintiendo, se nota de que no es sincera, de que es bien hipócrita. Pero digamos, yo encontraría, y no quiero ser la manzana de la discordia, pero sí, que Sandra Torres lo que tiene muy a su favor es el voto de necesidad. O sea, Sí, acercarse sí. a las poblaciones más pobres del país, que dicho sea de paso, son muy, muy pobres, y decirles, miren, les vamos a dar 300 quetzales de entrada al mes. La gente no vota por ignorante por Sandra Torres, sino en gran medida por la pobreza, que eso sí es culpa de los corruptos que no dejan que la empresa cree, que se cree riqueza, etcétera. Pero es un voto más que ignorante, de necesidad. Mira, Sí, completamente de acuerdo. Y Javier Boche, a través de la transmisión de Facebook Live, que ustedes dicen, ay, es que no leen los comentarios, mentira. Dafne Hoy sí no nos los damos- lee, Dafne Yo no los siempre lee. leo los comentarios. ella es y la que dice, siempre no recibo- lo leamos. Siempre recibo las llamadas aquí en la cabina y Javier Boche nos dice que Javier Boche fue mi alumno, le mando un cálido abrazo, yo lo quiero un montón porque fue mi alumno y era, a pesar de que una ¿De vez se me auxiliatura? escapó, no, él fue mi alumno de inglés y un día se me escapó así de la nada y dijo que iba a comprar, de que iba a ir al baño y regresó con Taco Bell, aguanten ustedes. ¿Y Pero te dio? Javier Boche, no compartió, pero Javier Boche nos dice, el voto de Telma Puntos Cabrera no va dirigido al electorado urbano que sabe y está consciente de lo malo que ha hecho Codeca. Su discurso está dirigido a esas personas literalmente abandonados por todos los gobiernos que ni siquiera tienen acceso a agua, energía, internet. Les dio esperanza sobre una base legítima por ser delincuentes, pero les da esperanza y dignidad que les ha sido robada. Y eso a mí me parece un comentario bastante acertado. Pero bueno, amigos, tenemos que ir a un corte. Todavía no. Recíbelo rápido porque ya está esperando allá nuestro está. invitado de la noche. Ok, no, Otro o sea, invitado. dejarlo solo con una cosa que compartió Gloria, que se lo sacó del muro de Mayra Ramírez. Y es una cita de Juan Ramón Rayo, diciendo, los gobiernos no pueden enriquecer a las personas, pero sí pueden empobrecerlas. Y una de las formas más eficaces para pauperizar a la población es justamente la de amenazar con un marco institucional imprevisible, arbitrario y plagado de intervenciones dañinas contra la prosperidad de un país. Así En es. otras palabras, el sistema que tenemos ahorita, que es lo que termina generando la pobreza, y después eso ayuda a los discursos populistas para que venga una Sandra Torres a regalarle láminas, a ofrecerles 500 quetzales a las personas, Sí. con tal de ella quedar. Sí, tenemos al asesino ofreciendo vida, ¿verdad? Así es. Pero bueno, amigos, tenemos que ir a un corte porque tenemos ya a nuestro invitado y vamos a estar haciendo un enlace telefónico con nuestra otra invitada.
Ya les vamos a contar de quiénes se tratan en el próximo segmento, no sin antes recordarles que este sábado 29 y domingo 30 de junio pueden ir a Intelaf Majadas para conocer a miembros de Shorey's Gaming. No se pueden perder la oportunidad de ver demostraciones del equipo, conocer y jugar con estos profesionales. Van a tener descuentos especiales en productos gaming y Microsoft solamente en la tienda de Intelaf Majadas. Ahí los van a estar esperando todo el equipo de Intelaf. Nuevamente les recuerdo, este sábado 29 y domingo 30 de junio. Marito, vámonos a un corte y ponernos música así de la que hemos tenido toda la noche. Y para todos los que quieren salir hoy de fiesta, Traeguate es la aplicación para dar y pedir jalón de forma segura. Descárgala ya y empieza a dar y pedir jalón. Ya se puso más alegre la cabina de Liber Viernes, cada vez se van sumando más personas porque obviamente el tráfico está terrible, no se imaginan. Chema tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano, salir más temprano de su oficina para poder acompañarnos hoy. Rudy se atravesó casi que toda la ciudad, Rodrigo también ahí viene sudando la gota gorda de todo el tráfico que le tocó hacer, pero les agradecemos un montón también a ustedes que nos han estado siguiendo a través de la 102.1 FM, a través de la transmisión de Facebook Live y a través de Twitter, que nos han estado enviando sus comentarios, que nos han estado mandando sus mensajes al WhatsApp 4585-4280 y que nos han estado llamando aquí en cabina al 2308-6888. Y amigos, ahora es el momento. Si ustedes fueron miembros de las juntas receptoras de votos, si fueron coordinador de centro de votación o si fueron delegados, ahora es el momento para que nos cuenten un poco precisamente sobre este proceso. Yo ya les adelantaba hace un momento que nos iba a acompañar Rodrigo Ramazzini. Este es uno de los invitados de esta noche. Rodrigo fue delegado en el centro de votación ubicado en la Universidad Rafael Andívar. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y es un gusto estar por aquí con ustedes. Antes de que empecemos a hacer un poco de entrevista ahí, contanos cuánto tiempo te hiciste en el tráfico. Uy, muchísimo. Se nota que es viernes. Ahí el tráfico lo podemos ver desde acá y sí hay muchos carros que están parqueados. Las calles se volvieron un parqueo, pero poco a poco se va moviendo. Así es, bueno. Como ya les comentaba, Rodrigo fue delegado, pero también Chema estuvo siendo parte de una junta receptora de votos. Lo que sí no sé es que ¿dónde fue, Chema? En zona 7, en la escuela 25 de septiembre. Y bueno, ahorita vamos a estar tratando de tener un enlace con otra delegada de centro, su nombre es Alexandra Domínguez. No nos ha contestado la llamada y si Alex nos está escuchando, por favor, ahí pendiente al teléfono para que podamos hacer el enlace. Y bueno, uno de los temas que ha estado sonando durísimo a través de las redes sociales es si hubo fraude o no hubo fraude en este proceso electoral 2019 en la primera vuelta. Y yo creo que es importantísimo precisamente para hablar de este tema, no solo platicar entre Rudy y nosotros que fuimos parte, bueno, yo estuve siendo reportera, Rudy anduvo de fiesta, barranda. No anduve de fiesta, no, yo fui a votar todavía. Rudy fue a votar, yo también todavía tengo... Pero me tocó ir a votar hasta Escuintla. Imagínense, pobre Rudy, pero también nos va a poder comentar un poco sobre una experiencia diferente, porque yo la verdad, nosotros nos mantuvimos con José Fernando por aquí en la ciudad. Pero es importante precisamente discutir el tema de fraude con estas personas, porque al final de cuentas el proceso de fiscalización ciudadana es muy importante y uno de los procesos, una de las primeras formas de ver cómo los jóvenes o cómo las personas, los ciudadanos son parte de esa fiscalización ciudadana son precisamente los centros de votación, porque las juntas receptoras de voto, los coordinadores, los delegados son personas que están dando voluntariamente su tiempo y o sea, se tienen que madrugar, tienen que desvelarse. El trabajo de estar dentro de estos espacios es agotador mental y físicamente y obviamente primero agradecerles porque la verdad es que son unos héroes desde el momento en que dan esta donación de su tiempo para fiscalizar este proceso. Ya tenemos en línea a Alex Domínguez, ella fue delegada de centro de votación en el centro de votación ubicado en el Colegio Alemán. Hola Alex, bienvenida.
Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimo gusto por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una de las primeras cosas que yo quiero preguntarles para que vean que no es mentira que los que son juntas receptoras de votos y delegados de centro tienen que madrugar. ¿A qué hora se levantaron no se levantaron, ¿a qué hora tenían que estar en el centro de votación y a qué hora se fueron? Fue un esfuerzo enorme. Por ejemplo, el día sábado estuvimos colocando mesas, atriles, cargando, sudamos la gota gorda desde las 5 de la tarde hasta aproximadamente las 8 de la noche, y el día domingo estuvimos los delegados y el coordinador del centro desde las 3 de la mañana hasta que se terminó el conteo a partir de las 2 de la mañana, casi 24 horas. Que la Landívar es un centro de votación bastante grande. Sí, inclusive la Landívar fue el centro de votación más grande de la ciudad capital con 38 mesas. Wow. Alex, contanos tú, ¿a qué hora te despertaste y hasta qué hora saliste del centro de votación? Mira, agradezco también este espacio porque sí se reconoce que nosotros somos voluntarios. Eso es como en primer punto. Yo me levanté a las 3 de la mañana y estuve ya llegando como a las 4 para ayudar al coordinador porque el camión del TCE llegó a dejar algunas otras cosas a las 3 de la mañana, entonces también teníamos que estar ahí, pues ya todos viendo ya lo último para poder recibir a los votantes. ¿Y tú, Chema? Yo sí tuve la suerte que el centro de votación que me tocó queda cerca de mi casa, pero igual salí de mi casa a las 4:30 para estar lo antes posible en el centro de votación porque sí había que arreglar cosas, el conteo de boletas, arreglar las puertas, etcétera, es un gran esfuerzo. Miren, y uno de los temas que yo creo que existe mucho desconocimiento es precisamente cómo funciona, o sea, qué hacen las personas que están en los centros de votación, porque la verdad es que uno de ciudadano, si no está involucrado en el proceso, pues únicamente llega, presenta su DPI, se asegura que sus papeletas estén debidamente selladas y firmadas, vota, se marca el dedito, no estén marcadas, vota, se marca el dedito y se va, se acabó. Pero, ¿cómo es el proceso, ahí sí que tras bambalinas, de las personas que están encargadas de administrar el centro de votación? Creo que es un trabajo bastante difícil, y a todos aquellos que nos están escuchando, que fueron voluntarios, que fueron miembros de juntas receptoras, la verdad es que un aplauso, porque sí, es un trabajo que no se ve, es un trabajo, como dice Dafne, tras bambalinas. Comienzas la mañana contando papeletas una por una, viendo que todo cuadre, siendo garantes de ese proceso electoral, que todo se lleve con normalidad, y durante el día estar sentados ahí casi 24 horas recibiendo gente con una sonrisa, cuidando, porque toca, cuidando sí, que... Sí, ni modo que todos mal encarados, ¿va? Sí. Ay, ¿quién es? Chema, ¿eh? Sí, perdón por ser tan mal encarado. Que ahí le están... Decime, Alex. Mira, pues, esta vez fue la primera vez que yo fui delegada en un centro de votación. Yo antes de esto, tal vez ignoraba todo el esfuerzo que se hace dentro de estas juntas receptoras de votos. Es increíble. Yo seguro que la próxima vez volveré a hacer lo mismo, de dar todo un día a los ciudadanos, porque de hecho yo di todo un día de mi horas, de mi tiempo, de mi dinero también a este tipo de procesos, y quiero recalcar que si yo no hubiese sido parte de este proceso en esta oportunidad, no hubiera entendido cómo funcionan las cosas desde adentro y cómo nosotros fuimos parte de ser guardianes de la democracia, porque eso fuimos. Nosotros dimos nuestro tiempo y nuestra convicción de que la democracia debe ser resguardada por ciudadanos conscientes y con una convicción bastante fuerte sobre qué es la democracia y por qué la democracia es muy importante para el país. Y ese es un buen término, ahora ya no es guardianes de la galaxia, sino guardianes de la democracia, ¿verdad? Porque la verdad es que si no hubiera sido por todas estas personas que, otra vez, voluntariamente se dieron su día, se dieron su tiempo, se dieron el espacio para ser miembros de las juntas receptoras de voto, como coordinadores, como delegados o como parte del equipo de las mesas, pues obviamente el proceso de las elecciones no se hubiera podido dar. Chema. Sí, estoy de acuerdo. Digamos que dejando de un lado las anomalías que presentó el Tribunal Supremo Electoral, tanto en los municipios donde se va a tener que repetir las elecciones, como las del conteo en el sistema electrónico, aquellos delegados, los encargados de las juntas receptoras de votos, los delegados de los centros, etcétera, son las personas a las que ustedes pueden confiarle que su voto no se vendió, que su voto sí vale,
y que no hay fraude electoral. Por así decirlo, nos encargamos, y de la manera más humilde lo intento decir, que la democracia funcionara una vez más en Guatemala en el término de recibir los votos de la gente, porque el hashtag ese de yo cuido tu voto no fue un hashtag más, no fue solo publicidad, sí es en serio. Ahora, hablando al respecto de cuidar el voto, ¿alguno de ustedes tres vio alguna anomalía dentro de sus quehaceres? Yo creo que, bueno, dentro de la Landívar no. Y creo que también es algo que tenemos que resaltar, que el trabajo de los miembros de las juntas receptoras, delegados y coordinadores no quedó solo en las juntas y el día de las elecciones. Vimos cómo los distintos ciudadanos se fueron sumando días después para revisar sus mesas, para ver cómo habían quedado las actas, para ver si coincidían con los datos que había registrado el TSE. Entonces creo que sí es un trabajo que cabe resaltar, porque no fue solo ir a sentarse en la mesa, recibir votos y ya, sino fue un trabajo ciudadano, y como decía Alexandra ahí por teléfono, que guardianes del voto y guardianes de la democracia, porque efectivamente se cuidó esa garantía ciudadana y esa voluntad popular de los ciudadanos. Así es. Chema, Alex, ¿ustedes cómo les fue en sus centros? ¿Vieron alguna anomalía, alguna cosa ahí medio extraña? Alex, si quieres. Sí, yo quisiera recalcar de que el director, o por ejemplo, en nuestro centro de votación, nosotros como Jóvenes por Guatemala tuvimos la oportunidad de ver que las personas fueran honestas y que tuvieran ese compromiso, como siempre lo hemos tenido en Jóvenes por Guate. Entonces hubo muchas personas que conocíamos, y por eso mismo yo creo que eso fue un éxito en nuestro centro de votación, porque yo estuve velando de que los jóvenes que estaban ahí pues fueran bastante honestos y que todo el proceso se diera con normalidad. Lo que yo sí quisiera recalcar es que en algunos centros sí fue algo pues diferente, porque la convocatoria de voluntariado se dio por medio de redes sociales, Facebook, Twitter, y no conocía realmente a la persona. Entonces eso también se dio a que tal vez en algunos momentos se filtrara personas con algunas otras intenciones, porque yo sí conozco de otros centros de votación que hubo personas que hicieron pues anomalías en todo el proceso y luego se salieron de los grupos de WhatsApp cuando ya les habían como tachado, por ejemplo. Entonces hay que conocer también a qué personas les damos la oportunidad de ser delegados, etcétera. Bueno, personalmente la única anomalía que nosotros tuvimos en la mesa fue que una persona muy anciana se acercó con mi papá y le dijo, mire, ¿por quién voto? O ayúdeme a votar. Y naturalmente eso no se puede hacer. Entonces mi papá le dijo, mire, usted agarra el lápiz y marca el que más le gusta. Sin embargo, sí habría que tener más checks en los voluntarios de las juntas receptoras. Pero también hay que tomar muy en cuenta que los voluntarios, quienes verdaderamente lo quieren hacer bien, lo van a hacer bien, y para la gente que lo haga mal, como por ejemplo aquella junta receptora que ya había marcado una papeleta, eso ya es castigable por ley. Entonces, esos son los mecanismos que hay que usar para limpiar, para asegurar la limpieza. Ahora, ¿qué hubiera pasado ahí? ¿Cuál era el protocolo a seguir si a ustedes les hubiera pasado eso? O sea, si hubieran encontrado que alguien marcó su papeleta, ¿qué hubieran tenido que haber hecho? Por ejemplo, en el centro de la Landívar sí contábamos con participación de delegados del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, y sí, en caso de existir alguna anomalía, porque sí se presentó, más allá de un tema de fraude o no, ciertos problemas con algún votante que quiso hacer un poco de relajo o algo, entonces sí estaba atento el Ministerio Público y la PNC, por si pasara algo, estaban presentes. Que yo, de hecho, que con Javier, mi novia, que ahí está sintonizándonos, con Javier me estuvo acompañando durante todo el día, dando vueltas ahí los diferentes centros de votación, pero fuimos a la Landívar y cabalmente estaba votando la esposa de Edmond Mulet, Karen Lind, y pues obviamente habían ahí personas que estaban intentando hacer cosas, ¿verdad? Sí. Y yo me di cuenta precisamente que los fiscales del MP, todas las personas que estaban ahí
pues atentas a fiscalizar ese proceso, estaban ahí muy rápido viendo, ¿verdad?, cómo podían ayudar para evitar que se dieran algún tipo de anomalías. Pero vamos a ir a un corte rápidamente porque Marito siempre me hace ojos así de que los vamos a ahorcar cuando no van al corte en la hora. Vamos a ir a un corte, pero vamos a continuar hablando sobre este tema y vamos a hacer la pregunta directa, no solo a nuestros escuchas, sino también a todas las personas que nos están acompañando en el programa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Vamos a un corte y regresamos. Si ustedes andan buscando casa o apartamento, pueden ir este 5 y 7 de julio a Expo Casa y van a encontrar casas y apartamentos en las zonas que les interese. Esto va a estar abierto hasta las 8 de la noche y va a ser en el Expo Center del Gran Tikal Futura. Recuerden, 5 a 7 de julio en el Expo Center de Gran Tikal Futura va a ser Expo Casa. Vamos de regreso. Si van a Expo Casa y encuentran los precios muy caros, sépanlo que es a causa del POT y de las nuevas normativas que están poniendo ahorita. Y Dafne se está riendo porque yo le dije que quería tratar de ese tema desde hace mucho tiempo. Tema sensible. Regresemos, volvamos. Es un tema sensible para Rudy. Cada vez que escucha eso se le pone así. Sí. Ting, 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 como la niña de Nemo. ¿Cómo se llama? Darla. La niña de Nemo, Darla. Pero bueno, amigos, ya vamos a ir casi llegando al final de esta transmisión de Liberviernes, que la verdad es que ha estado súper divertida, súper bien el análisis que hemos estado haciendo con Chema, con Rudy, con Rodrigo Ramazzini y también con nuestra invitada a través de vía telefónica, Alex Domínguez. Y hemos estado hablando de un montón de temas, sobre todo de las elecciones, los resultados en las alcaldías, los resultados en el Parlacén, los resultados en el Congreso, los resultados de las elecciones a presidente, y ahora finalmente estamos hablando sobre esos disturbios, esas anomalías, esa pregunta que ha estado sonando en las voces de tantos guatemaltecos en los últimos días. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Y yo les lanzaba la pregunta abiertamente en el segmento anterior a nuestros invitados, por supuesto también a Rudy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan sobre estas declaraciones que han hecho inclusive algunos partidos políticos sobre que hubo fraude en las elecciones? Yo pensaría que cualquier declaración, en primer lugar, que diga hubo fraude en las elecciones de Guatemala es, primero, irresponsable y es, segundo, un despropósito, sobre todo si lo hace algún político, porque no es como que tengan un compromiso perenne e indestructible con la democracia, es solo que quieren buscar algo que les valga, ¿verdad? Pero sí, en mi no tan humilde opinión, no hubo fraude electoral. Ok, Rodrigo. Como respuesta contundente y por ahora no hubo fraude. Lo que sí hubo fue una serie de anomalías, pero más allá de que sea por una intención de perjudicar las elecciones directamente, fue tal vez por incompetencia, por despreocupación, por irresponsabilidad. Algunas actas que estaban mal hechas, no creo que haya sido por intención de las juntas receptoras de votos, sino que fue por errores humanos que todos cometemos, pero mi respuesta por ahora, mientras no se saben otras cosas, sería un no. Ahí sí que, como dice el dicho, inocente hasta ser vencido en juicio, ¿verdad? Alex, ¿tú qué pensás? Mira, yo creo que hay que tipificar los tipos de fraude. Hay fraude electrónico, fraude mediático y fraude en las urnas. Ahorita lo que se ha estado hablando es de esta plataforma que pues se licitó, y pues que de hecho hay dudas si al final sí se licitó o no, y que hubo corrupción tal vez en los sistemas informáticos que cuentan los votos, etcétera. Sin embargo, como ciudadanos, como delegada de todas estas los lugares donde estuvimos, no hubo la intención de hacer un fraude como tal, porque recordemos que uno de los fraudes más descarados en Guatemala fue, por ejemplo, en 1974, cuando se intentó cerrar el centro de cómputo por parte de las autoridades, como ocurrió cuando estaba Efraín Ríos Montt, por ejemplo, que esos sí son tipos de fraude cuando también las instituciones tienen que ver mucho con imponer la fuerza, etcétera. Entonces, por ejemplo, de manera más reciente tenemos en Honduras, en donde se escuchan las acusaciones del actual presidente Juan Manuel Orlando Hernández, que sí se le de llegar al poder por fraude en el 2017. Entonces,
ahorita hablando en Centroamérica de fraude, es de manera irresponsable. Hubo anomalías, hubo irregularidades, pero un fraude como tal, no lo creo. Y un comentario aquí de Nova Libertad a través de la transmisión de Facebook Live dice: yo estuve de fiscal y es imposible el fraude en mesa, a menos que todos confabularan. Amigos, hemos llegado casi al final de esta super transmisión de Liber Viernes, una transmisión que yo me la gocé muchísimo porque pude estar acompañada de amigos, pude estar acompañada de todos los Liber Escuchas que nos también los recibimos sus llamadas por el tráfico. A la cabina, a la Liber Cabina, y Marito hasta Marito está emocionado por recibir tantas llamadas. Pero yo quisiera hacerles una invitación a Rodrigo, a Chema y a Alex. Si ustedes tuvieran la oportunidad de dejarle un mensaje breve a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, ¿qué les dirían? Ya sea invitación para que participen en los próximos procesos electorales como juntas receptoras de voto, ya sea respecto al fraude, ya sea respecto a los resultados, ya sea de una labor ciudadana, ¿qué les dirían? Bueno, primero que su voto estuvo resguardado por las personas que estuvimos en los centros de votación, que estuvimos trabajando ahí horas incansables. Y segundo, que esto no termina todavía queda una segunda vuelta. Hemos visto un fenómeno aquí en Guatemala que de primera a segunda vuelta se disminuye mucho la cantidad de votantes, e invitarlos a que participen y que no nos ganen la apatía, y que en próximas ocasiones puedan participar, y no solo con el voto, sino que activamente dentro de juntas receptoras, y que, por último, esta participación ciudadana no queda aquí en elecciones, sino que nos quedan 4 años para seguir fiscalizando y trabajando en favor de la democracia de Guatemala. Alex. Involucrarnos desde en la junta receptora de votos, estar de delegados, estar, no sé, en los procesos, porque yo tengo otro análisis respecto a este tema, porque yo estuve ahí, yo lo viví, y creo que como ciudadanos, si existe alguna duda, pues hagámoslo todos, vamos, participemos, tengamos la convicción, hagamos que la democracia valga la pena y vivámosla. Así que yo también les digo a los ciudadanos, si alguna vez tuvieron alguna duda sobre este proceso, involucrémonos todos y seamos parte todos de este proceso. Chemita. Yo le diría a la gente que... Primero un saludo a todos tus fans, Chema, que si te estuvieran acompañando de la transmisión desde las 6 Sí, Chema, ahora yo ya te voy a empezar a seguir. Ya hasta le pusieron un comentario que dijeron, ay, qué guapo ese de la barba, pusieron ahí en el Facebook, Chema. No, sí, muchas gracias, fans, los llevo muy en el corazón. Vamos a estar invitando más a Chema, se los prometo, para que nos vengan a acompañar y así tenemos más fans, ¿verdad? Para que nos suba la audiencia. Por supuesto, y que nos manden comentarios, porque además estos Chema Livers son Chema Livers, son bien fieles, porque fíjense que andan comentando, Chema para presidente. ponen mensajes así bien motivadores. La verdad es que yo sí lo voy a invitar. Bueno, yo lo que le quería decir a los radioescuchas y a los ciudadanos en general es que si bien el precio de la libertad y de la democracia es muy caro, hay que pagarlo. Y ese precio se paga siendo ciudadanos cada 4 años, no siendo ciudadanos cada 4 años, sino siendo ciudadanos todos los días. Si no nos gusta algo, lo fiscalizamos. Si no nos gusta algo, lo rechazamos. Y si nos gusta algo, lo proponemos. Que se empiecen a crear espacios de creación de propuestas sociales para que en 4 años, cada 4 años no estemos con esa zozobra de nos están haciendo fraude, nos están haciendo tal cosa. Creemos país, paguemos el precio, el precio altísimo, porque es un precio altísimo, que la libertad y la democracia significan, para nosotros tener el país que querramos luego. Yo sé que hay mucha gente dispuesta a pagarlo. Así es. Rudy. Mira, yo siento que somos bastante reactivos en ese sentido. Y hubo mucho de porque hubo mucho escándalo, es que nos gusta el drama. Para más joder, nos ponen a Sandra Torres de que al principio había... casi que todo Facebook estaba en contra. Habían memes diciendo de mucha... O sea, si todo Facebook está en contra de Sandra Torres, o sea, porque ¿a quién le estoy hablando, pues? Uh-huh. Entonces salen con una imagen diciendo de que la papeleta no concuerda con lo que está plasmado digitalmente. Una, que es la que yo vi por todos lados repetida. Y ya con eso dijeron y cantaron, fraude electoral. Y todo el mundo, sí, fraude electoral, como que si fuera eco. Uh-huh. En lugar de, en serio, tomar la posición como que científica e ir a investigar si eso era verdadero, analizar qué está pasando y ponerse a pensar también, somos humanos. O sea, el sistema y la cuestión
de los votos lo integran humanos. Las personas que están aquí son los que están ahí recibiendo los votos. Somos aliens. Yo soy alien. Y no siempre vamos a ser perfectos, no hacemos todo bien. Entonces, tal vez muchos de las anomalías que ocurrieron, estadísticamente van a ocurrir errores. O sea, por cansancio también. Por cualquier... Ajá, exacto. Entonces, hay que... deberíamos de calmarnos primero, estar analizando porque la situación en cuanto al fraude está muy tensa, y invitar a cada uno, a los radioescuchas, a todos los que quieren apoyar, a todos los que quieren fiscalizar, a ir a investigar, porque las papeletas están ahí. Y mucha gente ya lo está haciendo, y mucha gente está tomando bastantes muestras y se está dando cuenta de que están bien hechas. O sea, que es bastante difícil llegar a hacer un fraude electoral con el sistema que tenemos ahorita. Y eso también son malas noticias porque nos dice lamentablemente que Sandra Torres va en la delantera y que por más que quisiéramos que hubiera fraude electoral para que ella no quedara, para sacarla de estas elecciones, no va a pasar. Entonces, el hecho de que también ustedes estén invitando a la gente a que no se abstenga de votar, a que vaya a las urnas, a que demuestre que su intención vale, es muy importante. Y eso es lo que creo que deberíamos de todos hacer. O sea, en la segunda vuelta, ir a votar y demostrarle a la gente que no queremos a ese tipo de persona en la presidencia. Yo, la verdad es que primero les agradezco a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión a través de la 102.1 FM, que sigue el tráfico, está terrible, pero les agradecemos mucho que nos hayan permitido acompañarlos en estas 2 horas de tráfico. También a las personas que nos siguieron a través de la transmisión de Facebook Live, que nos estuvieron mandando sus mensajes. También a las personas que nos siguieron a través de Twitter, a las personas que nos siguieron a través de YouTube, a través de la Libertad y un montón de otras aplicaciones que tenemos aquí en Libertópolis, que son geniales. El equipo de Libertópolis es lo máximo, pero también yo creo que me lo gocé un montón, y yo creo que algo importante es precisamente eso. Yo creo que Chema le dio el punto y lo estuvimos discutiendo desde el principio del programa. Ser ciudadano no es solo votar. Ser ciudadano no es solo subir tu foto con tu dedo marcado cada 4 años. Ser ciudadano es todos los días. Ser ciudadano es informarte. Ser ciudadano es respetar las señales de tránsito. Ser ciudadano es ser honesto desde tus actividades comunes. O sea, dejar que la MUNI apruebe reglamentos que encarecen el precio de la ciudad. La gran Rudy, yo bien inspirada. Pero ser ciudadano es todos los días, mucha, y hay que despertar. O sea, parte de despertar es involucrarte, parte de despertar es ser responsables. Y la libertad, como bien lo decía Chema, tiene un precio. Y la libertad y la responsabilidad son inseparables. Y por eso tenemos que ser responsables, amigos. Si queremos darle libertad a nuestro país, tenemos que ser responsables desde nuestros propios espacios. Así es que hemos terminado este programa. Les agradecemos un montón a todas las personas que se conectaron y los esperamos el próximo viernes. José Fernando creo que ya tal vez nos acompañe. Yo no sé cuándo regresa José Fernando. Yo tampoco. Pero si no está creo José que se haya ido tanto. Si está José, pues bueno, y si no, pues invitamos a Chema, que ya vimos que tiene un montón de Chema Livers, o invitamos a Rodrigo, que también tiene un montón de fans, o a Alex también, o a Rudy siempre. Si es que no raja, ¿va? Si es que no raja, viene. Pero hemos llegado al final de esta transmisión, amigos. Les agradecemos un montón y los vemos la próxima semana a la misma hora por este mismo día. Hasta luego. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.